El enigma escalofriante de la viuda, 7 secretos ocultos de brujería expuestos y MALDITOS. La noche caía como un manto oscuro sobre el barrio, donde las sombras parecían cobrar vida. En cada esquina susurraban leyendas, y la más temida de todas era, la viuda. Se decía que se alimentaba de las almas desesperadas a cambio de favores oscuros. Sofía Mendoza, madre soltera de 32 años, temblaba al pensar en esos rumores. Cada noche, tras largas jornadas en la fábrica, regresaba a casa con el peso de las deudas y la responsabilidad de cuidar a su pequeña Valeria. Pero esa noche, una inquietante sensación la asaltó. El aire estaba cargado de alguna maldición intangible que la hizo estremecerse. Mientras acomodaba a Valeria en la cama, los ecos de risas distantes se convirtieron en susurros helados. Una vecina murmulló sobre la desaparición de Clara, la hermana de Sofía. La viuda la ayudó, decía, con un temblor en la voz. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Clara había estado tan desesperada como ella, habría caído en las garras de aquella mujer siniestra. Impulsada por el terror, se convirtió en detective de su propia vida. Cada mirada furtiva de los vecinos le decía que había más secretos de los que podían admitir. El barrio, convertido en un laberinto de intrigas, ahora la asfixiaba. Los días pasaban, y cada vez que Sofía pasaba por la casa de la viuda, su corazón latía con fuerza. La atmósfera era densa, llena de murmullos escondidos entre las sombras. Una noche, al despertar en medio de un sudor frío, encontró un mensaje anónimo en su teléfono. A veces, los pactos tienen un precio. El pánico se disparó y la certeza de que había algo siniestro envolviendo su vida la llevó hasta la puerta de la viuda. La noche se hizo más oscura alrededor de ella, como un presagio de lo que estaba por venir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón palpitante y las manos temblando, Sofía atravesó la puerta crujiente de la casa de la viuda. El interior era un laberinto de símbolos extraños y olores nauseabundos que le retorcieron el estómago. Sus ojos se ajustaron, escudriñando cada rincón, buscando respuestas. Pero un frío helador recorrió su espalda cuando un susurro cercano rompió el silencio: tu hermana es parte de mí ahora. La revelación la sacudió, la vida de Clara se entrelazaba con algo oscuro y maligno. Sintiéndose atrapada en un juego siniestro, la desesperación le hizo cuestionar a quién podía confiar. Mientras las sombras parecían acercarse, entendió la verdad de aquella comunidad perseguida por la sombra de la viuda. Tenía que actuar rápido. La sonrisa malévola que sintió detrás de ella era más que un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Podría salvar a Clara antes de que el terror la consumiera por completo. La oscuridad envolvía su mente, y en ese momento se dio cuenta, había cruzado la línea y su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hija del horror? Sofía se quedó paralizada, el eco de aquel susurro resonaba en su mente como un tambor mortuorio. ¿Tu hermana es parte de mí ahora? Las palabras la atrapaban en una trampa de terror y confusión. Clara, su adorable hermana, perdida en las garras de esa mujer maldita. La oscuridad parecía arrastrarla hacia un abismo del que no había salida. Sin embargo, el amor por Valeria la impulsó a seguir adelante, a buscar respuestas y a enfrentarse a aquello que la asustaba. Respiró hondo y miró a su alrededor. Las paredes de la casa estaban cubiertas de retratos antiguos, miradas vacías que parecían seguirla en cada paso. Se acercó a uno de los cuadros y sintió una atracción misteriosa, casi hipnótica. En la pintura, una mujer con un vestido oscuro y largo reflejaba una calma inquietante. Los ojos de la figura parecían conocer secretos que solo la viuda podría desvelar. Sofía apartó la vista y continuó su búsqueda. Mientras exploraba la habitación, un objeto brillante captó su atención. Era un pequeño medallón, adornado con un símbolo que parecía moverse bajo la tenue luz de una vela. Sin pensarlo, lo tomó entre sus dedos. Al hacerlo, una sacudida de energía recorrió su cuerpo. En ese instante, una risa femenina resonó en la habitación, aunque no había nadie allí. Era la risa de la viuda, una melodía escalofriante que le heló la sangre. De repente, los murmullos del vecindario se hicieron más intensos, invadiendo la casa como un torrente. Sofía sintió que la presión aumentaba a su alrededor, como si las sombras se retorcieran para formar figuras que la vigilaban. Una pregunta asaltó su mente: ¿realmente podría liberar a su hermana de aquella maldición? El medallón ardía en su mano,
Caliente y vibrante, como si estuviera vivo, decidida a obtener respuestas, Sofía se dirigió al vestíbulo. En el centro, una mesa cubierta con un manto negro escondía objetos que desafiaban su comprensión, frascos extraños, hierbas secas y velas de un color rojo intenso. Más allá, una puerta entreabierta emitía un brillo tenue que la llamaba. Con cada paso, su corazón latía más rápido, y su respiración se volvía irregular. Sabía que detrás de esa puerta podría estar la clave para salvar a Clara. Empujó la puerta y se encontró en una habitación repleta de espejos. Cada uno reflejaba no solo su imagen, sino vislumbres distorsionados de su vida, de sus miedos y de sus anhelos. Vio el rostro de Valeria, alegre y despreocupada, pero también vio una sombra detrás de ella, un eco de la viuda que parecía reírse. No puedes esconderte de la verdad, Sofía, susurró el aire frío que la rodeaba. Desesperada, Sofía se giró hacia el espejo más grande. Allí, en el reflejo, vislumbró a Clara, variantemente atrapada, como si clamara por ayuda. Las palabras de su hermana resonaron en su mente: Sofía, ten cuidado. La viuda no es quien parece. El miedo la envolvió como un sudario, pero el amor por su hija agitaba su voluntad. Con la sangre hirviendo en sus venas, recordó las historias que había escuchado de los ancianos del barrio sobre rituales de protección. Tenía que actuar rápido, antes de que la viuda la atrapara por completo. En la penumbra de la habitación, una sombra se deslizó detrás de ella. Sofía sintió la inminente amenaza, pero también una chispa de determinación. Tenía que enfrentar la oscuridad, descubrir el secreto que unía a su hermana con esa antaño figura de terror. Sería capaz de deshacer los pactos tenebrosos que había tejido la viuda. La angustia y la resolución se entrelazaban en su pecho mientras daba un paso hacia adelante. Cada latido de su corazón aumentaba la tensión de lo que podría estar a punto de desatar. Mientras tomaba una decisión, el medallón comenzó a brillar intensamente, iluminando la oscuridad y susurrando secretos que solo ella podía escuchar. El medallón vibraba en su mano, lanzando destellos en la oscura habitación de espejos. Sofía sintió como su corazón se aceleraba, un ritmo frenético que resonaba en sus oídos. Las voces susurrantes se intensificaron, y con cada pulso del medallón, más intensas se volvían las risas de la viuda. La energía era palpable, como un aire cargado de electricidad antes de una tormenta. El brillo del medallón parecía abrir puertas invisibles en su mente. Imágenes de antiguas ceremonias, figuras danzando en la oscuridad y el murmullo de antigüedades reverberaba. Sofía se dio cuenta de que sus experiencias no eran meros ecos, eran recuerdos de las historias contadas por su abuela, legados de generaciones que habían caído bajo el poder de la brujería. «Hazlo, Sofía», murmuró una voz familiar. Era Clara. Su reflejo en el espejo parecía más nítido, más cerca, incluso mientras su imagen se distorsionaba con el terror que la rodeaba. «Debes romper el ciclo, antes de que sea demasiado tarde». Las sombras danzaban, jalonas del suelo, amenazando con ocupar el espacio que Sofía anhelaba proteger. Se dio cuenta de que el medallón no solo era un objeto, era la llave para confrontar a la viuda. Con el aliento entrecortado, se acercó al espejo. «¿Cómo lo hago?», preguntó, su voz temblando, pero cargada de determinación. Una ráfaga de viento, gélido y penetrante, atravesó la habitación. El aire se volvió pesado, y el brillo del medallón aumentó hasta alcanzar una luz deslumbrante, iluminando la figura en el espejo. Allí estaba la viuda, su rostro de una belleza ocultando un abismo de malignidad. «Buscar respuestas es peligroso, pequeña», susurró, la sonrisa en sus labios era un destello de malicia. Sofía sintió que el pánico se apoderaba de ella, pero la imagen de Clara, atrapada y suplicante, le dio fuerzas. Alzó el medallón, que ahora palpitaba con una energía oscura. «Suéltala, maldita sea», gritó. Su voz resonó con un eco que pareció viajar a través de los espejos. La viuda se rió, pero esta vez la risa sonó desesperada, casi como si temiera. «El amor es un vínculo poderoso, sí, pero a menudo es tu perdición. Estás dispuesta a sacrificarlo todo». El aire se tornó hostil, como si la casa misma estuviera dispuesta a devorarla. Sofía cerró los ojos por un segundo, visualizando a Clara, recordando su risa, las noches compartidas, las promesas de cuidarse mutuamente. Abrió los ojos y el medallón brilló ferozmente, como si respondiera a su resolución. Con un grito, Sofía atravesó el umbral de lo desconocido, empujándose hacia la confrontación. El espejo comenzó a temblar, fragmentos de vidrio cayeron al suelo, y los ecos de las risas se transformaron en lamentos. La figura de la viuda se retorció, y en un instante de claridad, Sofía vio lo que había detrás de ella, un abismo oscuro, un horror antes desconocido. «No volverás a atraparme a mí ni a Clara», gritó, elevando el medallón. Con cada palabra, el brillo aumentaba, y la habitación se llenó de sombras derrotadas,
como si el espacio se despojara de su malignidad, pero justo cuando Sofía creía que había encontrado el camino para liberar a su hermana, una voz, profunda y resonante, surgió de la oscuridad. No puedes romper lo que ya fue hecho. Con un poder aterrador, la fuerza de la viuda la empujó hacia atrás, el suelo temblando, mientras las visiones empezaban a distorsionarse nuevamente. Sofía se aferró al medallón y se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. La risa de la viuda se convirtió en un grito desgarrador en el instante que Sofía comenzó a desvanecerse. Llevándola a un lugar donde sus peores miedos la esperaban con los brazos abiertos, lograría escapar de la oscuridad que la rodeaba o caería en el mismo abismo que había atrapado a su hermana. Sofía sintió que caía a través de una negrura espesa, como si el aire mismo se volviera más denso y aplastante. El medallón ahora colgaba inerte en su mano, perdido en la oscuridad. Con un súbito golpe, aterrizó en un suelo frío y suave, cubierto de un polvo que parecía dar forma a imágenes fantasmas de su pasado. A su alrededor, sombras danzaban frenéticas, susurrando, riendo y llorando en una sinfonía aterradora. Bienvenida a tu infierno personal, Sofía, dijo una voz conocida, un eco de su abuela que hizo que el corazón se le encogiera. La luz tenue revelaba rostros, rostros que una vez había amado, ahora torcidos y desfigurados por el horror. ¿Mamá? Abuela, susurró, el terror floreciendo en su pecho como una planta carnívora. Ellas no están aquí, pequeña, resonó la viuda, quien de repente apareció en el centro de aquella pesadilla. Solo sus ecos. El amor que creías eterno ha sido devorado por el olvido. Sofía se levantó, sus piernas temblorosas la traicionaron. El vacío a su alrededor la asfixiaba, pero pudo distinguir una puerta al final de la distancia oscura. No podía rendirse ahora. ¿Qué quieres de mí?, soltó con un hilo de voz, su corazón golpeando como un tambor en una tormenta. La viuda se acercó, sus ojos brillaban con una luz siniestra. El sacrificio es la clave para liberar a tu hermana. Pero debes elegir, y no será fácil. ¿Tu propia vida o la de ella? La pregunta quedó flotando en el aire, un cuchillo en su pecho. Sofía sintió que su mente se desplomaba en un caos de emociones. La imagen de Clara, su risa, sus secretos, su amor brotó en su mente. No, no jugaré a este juego. La familia nunca se sacrifica, gritó, aferrando el medallón que había perdido su brillo. La risa de la viuda resonó por el espacio, una melodía sombría que retumbaba, intensificando el eco de risas y lamentos. ¿De verdad crees que puedes desafiarme? La sangre te conecta a nosotros. Eres parte del legado. Eres como ellas. De repente, Sofía tuvo una visión. Vio a su madre, a su abuela, sus historias entrelazadas con maldiciones y renuncias. No, dijo, su voz ganando fuerza. No me voy a dejar arrastrar a esta oscuridad. Con un suceso electrizante, el medallón volvió a brillar. Sofía se concentró en la luz, en su memoria viva, y comenzó a recordar las historias que jamás quiso olvidar. Las enseñanzas de su abuela sobre la fuerza de la historia, del amor verdadero. Las leyendas de los sacrificios que nunca se debieron permitir. Clara, gritó, y las sombras comenzaron a tambalearse. Fue como si su voz fuera un destello de luz que atravesaba el abismo y, por un momento, la risa de la viuda se volvió titubeante. ¡Qué insensata! La viuda se estremeció, su rostro comenzando a transformarse en un atisbo de miedo. Puedes intentar llamar a tu hermana, pero nada de lo que hagas cambiará el destino. El suelo de ese lugar oscuro comenzó a vibrar. Sofía sintió que el poder del medallón resonaba con más fuerza. No dejaré que te lleves a mi hermana. Jamás. Una oleada de energía emanó de ella, el medallón brilló con una luz cegadora, todo se desvaneció en un estallido de luz, y de repente, Sofía se encontró en otra habitación. Era esta la verdadera. Las paredes crujían y un aire gélido la envolvía nuevamente. Frente a ella, un espejo abierto, más vasto que el anterior, donde vislumbraba figuras conocidas. Clara. Clara, estoy aquí, gritó, pero el eco se desvaneció en la nada. La imagen de su hermana parecía difusa, como atrapada en una tormenta de sombras. Podía sentir la angustia de Clara, su lucha. Sofía, ayúdame. Gritó Clara, y la desesperación heló la sangre en sus venas. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz temblaba. La angustia estaba a un paso de abrumarla. Rompe el ciclo, susurró el eco de su abuela. Enfrenta a la viuda. Con cada nuevo sacrificio, más fuerte se vuelve su poder. El eco retumbó en su mente, y Sofía entendió. Ya no era solo un juego, era una batalla final por su vida y la de su hermana. Pero en el espejo, la sombra de la viuda comenzaba a surgir. Pronto, se enfrentarían cara a cara. Se levantó, con el corazón desbocado y una rabia latente.
Sin más tiempo que perder, avanzó hacia el espejo, su reflejo temblando vacilante, y su mente llena de determinación. No te tengo miedo. Pero antes de que pudiera atravesar el umbral, una risa familiar resonó, y la superficie del espejo se oscureció. No es tan simple, Sofía. El verdadero terror siempre aguarda en las sombras de tu alma y entonces, el espejo se llenó de visiones aterradoras, cada una más horrible que la anterior, empujando a Sofía a la orilla del abismo mientras la risa de la viuda resonaba en sus oídos. ¿Lograría romper la maldición o se convertiría en una pieza más en el juego maligno de la viuda? Sofía sintió un frío profundo recorrer su cuerpo al ver la sombra de la viuda reflejada en el espejo. La risa se desvaneció, y en su lugar, un silencio abrumador llenó el aire. La luz del medallón parpadeaba, reflejando su creciente ansiedad. Con un esfuerzo, se adentró en el espejo, dispuesta a enfrentar lo desconocido. De repente, fue como si el mundo girara a su alrededor. Todo se volvió borroso, y al volver en sí, Sofía se encontró en una habitación que parecía un lujoso salón lleno de espejos. Las paredes estaban cubiertas con retratos de mujeres, todas mirando hacia ella con ojos vacíos y expresiones de sufrimiento. Cada rasguño en sus rostros contaba una historia de dolor, una historia que resonaba en su propio corazón. Clara, gritó, su voz resonando en el espacio vacío. El eco de su llamado reverberaba, pero no había respuesta. Sintió que la desesperación la ahogaba, cada segundo que pasaba, su hermana se desvanecía más en la inmensidad de la oscuridad. De pronto, un susurro la rodeó. Sofía era la misma voz de su abuela, pero esta vez estaba cargada de una gravedad inquietante. Aquí es donde todo comenzó. Tienes que descubrir la verdad. Con el medallón brillando tenuemente en su pecho, Sofía se acercó a uno de los espejos cercanos. Una imagen nublada comenzó a formarse, su madre, en un ritual ancestral, envuelta en sombras danzantes. No. No quiero volver a ver esto, gritó mientras intentaba apartar la vista. Pero algo la atraía, una fuerza que la forzaba a mirar más allá del horror. Cada sacrificio tiene un precio, Sofía, murmulló una de las sombras. Debes entender lo que ellos hicieron para protegerte, y así, las visiones comenzaron a desbordarse. Una tras otra, las historias de mujeres, de brujería y de pactos olvidados se desplegaban ante sus ojos. Su madre había hecho un trato, uno que había puesto a toda la familia en riesgo, y había ejecutado rituales oscuros con la esperanza de proteger a sus hijas de la maldición que había seguido a cada mujer de su linaje. Sofía se arrodilló, sintiendo el peso de la traición. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me escondieron esto? Su voz se quebró, la agonía de saber qué tan cercana estaba la sombra de la maldad la invadió. Porque nunca lo entendieron, dijo la sombra del retrato de su abuela. La maldición se alimenta del miedo y la ignorancia. Ahora eres tú quien debe afrontarla. De repente, la atmósfera se volvió incesantemente pesada. La risa de la viuda resonó en cada rincón, burlándose de su confusión. ¿Creías que podrías romper el ciclo tan fácilmente? Las putrefactas decisiones de tus antepasados tienen un eco eterno. Cállate, gritó Sofía, su furia ardiendo en su interior. No puedes controlarme. He amado más que tus oscuros secretos. Y esto termina aquí. Con el medallón en su mano, la luz comenzó a brillar con más intensidad, desafiando la oscuridad que la rodeaba. Sin embargo, las visiones iban y venían, y la fuerza de la viuda manifestándose comenzó a consumir el brillo del medallón. Sofía entendió que necesitaría más que solo rencor, necesitaba la verdad y el amor que había compartido con su hermana. Sin Clara, el medallón era solo un objeto sin poder. Fue entonces cuando una frase cortó la niebla en su mente, un susurro de su abuela que resonaba en su corazón. El amor es la única llave para abrir las puertas del horror. Con la resolución alimentando su conexión con su hermana, Sofía cerró los ojos y comenzó a recordar momentos felices, risas y promesas. Clara, te necesito. Te necesito aquí conmigo, dijo con voz clara, dejando que su amor enorme llenara el aire. Las sombras comenzaron a temblar, la risa se convirtió en un grito desesperado. De pronto, un estallido de luz iluminó la habitación, haciendo que los espejos explotaran en fragmentos. Sofía, ante el umbral de lo desconocido, sintió que se rompían las ataduras que la mantenían cautiva. Pero en el centro del caos, la figura de la viuda apareció de nuevo, con el rostro más retorcido que nunca. ¿Sabes qué? Al romper el ciclo, otro deberá ser establecido. Te llevaré con ella. Pero antes de que pudiera acercarse, el medallón lanzó un destello final, y Sofía se sintió arrastrada hacia algo. La luz la rodeó, y mientras era absorbida, pudo escuchar el grito de Clara resonando en sus oídos. Sofía, no. No te vayas. El intenso dolor de perder a su hermana, y el poder de su amor inquebrantable, se hizo presente.
Y justo cuando se sentía perdida en la oscuridad nuevamente, una luz la envolvió, propulsándola hacia el pasado, hacia el lugar donde todo había comenzado. ¿Sería su amor suficiente para deshacer el horror en el que se había sumido su familia, o la viuda siempre encontraría una manera de atraparlas de nuevo? La incertidumbre creció mientras Sofía se sentía desvanecer en la luz solar que, por un instante, le devolvió la esperanza y el terror. La luz contundente la envolvió, pero no la liberó. Sofía fue arrojada, entre espasmos de energía, a un lugar que conocía muy bien, aunque el terror lo había transformado todo. Los aromas familiares de la cocina de su abuela la inundaron, pero el ambiente estaba envenenado por un aire denso, casi tangible. La casa había sufrido cambios crueles. Las paredes estaban alteradas, sombras inquietantes se arrastraban por el suelo y la luz se distorsionaba, como si intentara protegerse de algo. Clara, gritó nuevamente con la esperanza tambaleándose en su garganta. Pero el eco de su voz se desvaneció antes de llegar a la habitación de su hermana. En un impulso, Sofía corrió hacia las escaleras. El arrastre de sus pies resonaba como el latido de un corazón angustiado. Cada paso era un llamado a la desesperación. Al llegar a la habitación, el silencio le golpeó con fuerza. La puerta estaba entreabierta, y un susurro escalofriante parecía emanar de dentro. Clara, su voz resonó como una súplica. Se asomó, y su corazón se detuvo. La habitación estaba alterada. Las fotos de su hermana estaban todas en el suelo, rotas y destrozadas. En el centro, un círculo dibujado con cenizas y velas apagadas se mantenía lleno de una energía inquietante. Sofía reconoció el símbolo, era parte del ritual que su madre había ejecutado en una noche lejana, en busca de protegerlas de la viuda. Clara, contéstame. La desesperación hizo eco en el ambiente. Una sombra se movió, un roce apenas perceptible, pero Sofía sintió el escalofrío de un peligro inminente. Es solo un truco, solo una sombra, se dijo a sí misma, y avanzó. Pero todo en su interior le advertía que no fuera tan temeraria. Mientras más se acercaba, el frío se intensificaba, y la sensación de ser observada creció abrumadoramente. Entonces, un ligero susurro emergió del círculo: Sofía. Era la voz de su hermana, pero no sonaba como en su memoria. Era como un eco, difuminado, atrapado entre la tristeza y el temor. Clara, estoy aquí. Vamos a salir de esto. Las palabras brotaron con esperanza, pero la ansiedad creció a medida que un torrente de imágenes cruzó su mente, todas las sombras, todas las advertencias que había ignorado. Esto no es un juego. La risa de la viuda resonó de fondo, tenebrosa y burlona. Sofía sintió como su determinación empezaba a vacilar. ¿Qué deseas de mí?, gritó entre el aliento entrecortado, y ese momento de vulnerabilidad la hizo sentir aún más pequeña ante el poder que acechaba. Liberar a Clara tiene un precio, murmuró la sombra que se comenzaba a materializar. Era conocida, había visto ese rostro en las pinturas, en cada reflejo de las mujeres que la miraban con pesar. Las cadenas de la maldición son fuertes y profundas. No aceptaré tus condiciones. Sofía sintió como el medallón vibraba, luchando por conectar con su amor, su deseo de salvar a su hermana. No me llevarás sin luchar, pero al mismo tiempo, la realidad empezó a distorsionarse, el salón de espejos, la casa de su abuela, todo se volvió un laberinto de imágenes y llantos que estallaban de uno y otro lado, atrapándola entre pasados olvidados y futuros oscuros. Cada sacrificio tiene su eco, repitió la sombra con un susurro, resonando en su mente como un mantra. En ese instante, la puerta se cerró de golpe, atrapándola en la habitación. Sofía se volvió a la sombra, su corazón latiendo con fuerza, atrapada entre el horror de perder a su hermana y el deseo de deshacer la maldición que había asediado a su familia durante generaciones. El tiempo para tomar decisiones se acortaba, cada respiro se tornaba pesado y agónico. Sofía necesitaba hallar una forma de liberar a Clara, pero los recuerdos de su infancia se mezclaban con la tortura de la viuda, cada palabra un eco, cada sombra una advertencia. Tenía que encontrar la clave, pero, ¿era su amor el suficiente para romper el ciclo de terror que dominaba su linaje? La habitación se iluminó momentáneamente, revelando una visión aterradora, el último ritual, uno que había sucedido hace años, se estaba gestando otra vez, y su madre había hecho una lección trágica para sellar la oscuridad. No puede ser. Sofía entendió, para liberar a su hermana, necesitaba el coraje de su madre, enfrentarse a los sacrificios del pasado. Fue entonces cuando escuchó el llanto de su hermana. Un grito profundo que la atravesó: «Ayúdame, Sofía». Pero el eco no era solo de Clara, era de todas las mujeres de su familia. La decisión ahora recaía sobre ella: seguir el camino oscuro o encontrar su propia luz en medio de la oscuridad. «Lo haré. No dejaré que el horror prevalezca», exclamó, con una determinación renovada, y así,
mientras la sombra daba un paso hacia ella, Sofía supo que cada decisión tenía su precio y todo estaba preparado para un sacrificio que podría cambiarlo todo. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo por su hermana, incluso su propia alma? La habitación oscurecida comenzó a girar nuevamente, y sentía que la viuda la acechaba, lista para reclamar su victoria. Sofía se sintió atrapada en un ciclo interminable de luces y sombras. La habitación se había convertido en un laberinto retorcido, donde ecos de risas y lamentos se solapaban. Cada rincón parecía repleto de miradas inquisitivas que la escudriñaban, susurrando secretos que perturbaban su mente. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que entró, pero la angustia y el deseo de encontrar a Clara la llevaban a desafiar el silencio. «Clara, mantente fuerte», gritó, en un último intento de llegar a la esencia de su hermana. Pero el eco se desvaneció de inmediato, como si las paredes fueran una prisión que tragaba cada palabra, la devolvía en susurros burlones. La sombra, que en un principio había parecido una emanación de la oscuridad, ahora se acercaba hacia ella, cada paso un eco aterrador. Su contorno se definió, revelando un rostro familiar ahora deformado por el horror. Era una versión de su madre, en sus últimos días, aquel recuerdo que mantuvo guardado entre sus piensos infantiles. Las facciones mostraban rasgos de desesperación, pero los ojos eran vacíos, reflejando un sinfín de lamentos. «¿Por qué has vuelto, hija?», murmuró la sombra, su voz un susurro helado. «Tu madre nunca logró lo que pretendía. El sacrificio es inevitable». «No, no puede ser», Sofía retrocedió, una oleada de terror la invadió. «Yo puedo hacerlo diferente. Puedo romper el ciclo». La sombra se rió, una risa que resonaba como un eco de dolor y perdición. «¿Y qué lo haría diferente? El ciclo ha sido tejido con hilos de sufrimiento». El aire en la habitación se volvió más frío. En un arranque de valor, Sofía extendió las manos hacia adelante, sintiendo una conexión casi tangencial con el medallón que colgaba de su cuello. Las imágenes de su infancia, de las enseñanzas de su madre, empezaron a brotar de su memoria. «Soy más que todas ustedes. Tengo el poder del amor». ¿Amor? La sombra se amplió, como si la oscuridad misma se retorciera ante la afirmación. «¿Qué sabes tú del sacrificio real?». En ese momento, la habitación comenzó a temblar. Las paredes se distorsionaron, los colores se mezclaron, y el círculo de cenizas comenzó a resplandecer con una luz oscura, pulsante. Era como si el propio aire le gritara, recordándole a todo lo que había perdido, a la herencia de dolor que pesaba sobre sus hombros. «Recuerda», dijo la sombra, acercándose más. «Recuerda lo que le sucedió a Clara, lo que harías para salvarla». Sofía sintió como una ola de miedo la invadía, el rostro de su hermana apareciendo en su mente. Clara riendo, Clara llorando, Clara atrapada entre su propia lucha y la oscuridad que la rodeaba. «No permitiré que le pase nada más». Las velas comenzaron a arderecer, y con cada llama, la sombra se estremecía, temblando de ira y rencor. Sofía cerró los ojos, recopilando todo su amor y sacrificio, el legado que había absorbido de su madre. Con cada latido, un firme grito de protesta surgió de su pecho, la habitación estalló en luces y sombras por igual, el círculo dividió el espacio en el caos. «Clara», gritó, dejando que su voz resonara con fuerza, cada palabra un intento de reivindicar lo perdido. «Sal de ahí. ¿No eres solo un eco, eres mi hermana?». El grito se convirtió en un eco contra la sombra, provocando que su figura titilara. Pero la oscuridad no se doblegaba fácilmente. «Cada decisión que tomes, tendrá un costo. La esencia de tu alma está en juego», dudó por un instante, cada fibra de su ser gritando en protestas. Pero el llanto de Clara la empujó adelante. Sofía entrecerró los ojos contra la oscuridad, recordando la luz que había visto al principio, la promesa de un amor eterno. «No lo haré sola», proclamó, desafiando a la sombra mientras el medallón ardía en su pecho, pulsando al ritmo de su corazón. «No soy solo yo. Son todas nosotras». La figura oscura se encogió, claramente angustiada mientras la luz del medallón se expandía, envuelta en su grito de valor. Sofía sintió como una corriente de energía la atravesaba, mientras el círculo en el suelo comenzaba a brillar más intensamente, pero justo cuando parecía que la oscuridad podría ser empujada, un grito desgarrador se escuchó. «Sofía, no. Detente». El corazón de Sofía se heló. ¿Era realmente Clara quien la advertía? ¿O era solo otra trampa lanzada por la viuda, una última manipulación para mantenerlas separadas? Era el momento decisivo, pero de repente el tiempo se congeló, y la elección en su interior se intensificó. Aceptar el sacrificio por amor, a riesgo de su propia alma, o defender su propia existencia y perder a su hermana para siempre. La habitación, que apenas comenzaba a cobrar vida, de nuevo,
se volvió sombría. La sombra se retorció, y Sofía supo que lo que estaba a punto de suceder podría ser el final o un nuevo comienzo. ¿Qué harás, Sofía, si se o la sombra? Arriesgarás todo por un amor que puede ser una ilusión. Y en ese instante, la decisión aún pesaba en su mente, mientras la oscuridad comenzaba a consumirla nuevamente. Podría romper las cadenas del pasado, o el precio a pagar sería demasiado alto. Sofía sintió como el aire a su alrededor se volvía aún más denso, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma, presionando contra su piel. La sombra, cada vez más tangible, se convirtió en un remolino de lamentos, un cántico tortuoso que atravesaba su mente, atormentándola con imágenes de Clara atrapada en ese oscuro limbo. No, no puedo perderte, murmuró, su voz apenas un susurro entre el caos. Se aferró al medallón, buscando el consuelo que había encontrado en su infancia. Pero la sombra se rió, y su risa era más que una burla, era un eco de la desesperanza que había arrastrado a muchas almas hacia su oscuridad. Sientes el peso de tu elección, Sofía. ¿La elección de sacrificarte por ella o la de abandonarla a su suerte? ¿Qué pesa más en tu corazón? ¿El amor o tu propia salvación? La figura se movía, desdibujándose y reformándose bajo la luz vacilante de las velas. La habitación se estremecía mientras intentaba concentrarse. Fuera de esa prisión, el mundo giraba, ajeno a su lucha. Pero adentro, el tiempo era un enemigo. Sofía respiró hondo, sintiendo cada latido, cada pulso que la conectaba a su hermana. Clara, gritó de nuevo, su voz desgarradora resonando en la oscuridad. Un silencio inquietante siguió, y por un momento, la figura de su madre se desvaneció, dejando un rastro de vacío. Sofía sintió que la energía en el aire cambiaba. Entonces, de la nada, un suave murmullo emergió, era como el sonido de un río lejano. Con cada segundo, se hacía más claro, y en su mente, la figura de Clara tomaba forma. Sofía, la voz de su hermana se filtró en su corazón, cálida y familiar. No te rindas. Estoy aquí contigo. Lucha por mí. Esa confianza encendió la chispa que necesitaba. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Haré lo que sea necesario. No permitiré que la oscuridad te consuma. La luz del medallón vibraba y brillaba, convirtiéndose en una antorcha de esperanza. Pero, mientras la luz se expandía, una sombra más oscura se deslizaba, despojándola de su perspectiva. ¿Piensas que el amor puede vencer la inevitabilidad, hija? Volvió a burlarse la sombra, ahora más oscura y colosal. Ella no era solo un eco, era un océano de sufrimiento, una bestia que devoraba con avidez las esperanzas de las almas. La habitación comenzó a girar, y con cada vuelta, las imágenes de Clara la empujaban hacia el abismo. Basta, gritó, apretando los dientes e invocando el recuerdo de su madre, de las historias de sacrificios del pasado. Las cenizas comenzaron a arder, formando figuras en el aire, sombras danzantes que evocaban recuerdos. No somos solo un eco perdido. La voz de Sofía resonó como un tambor, desafiando la opresión de la habitación, pero, justo cuando el medallón estalló en llamas, una frenética corriente de energía la empujó hacia atrás. Sofía se vio obligada a observar, impotente, cómo las llamas se arremolinaban, creando un círculo de fuego. La figura se estaba deformando, provocando un grito que la estremeció. Exige lo que es tuyo, Sofía, la sombra de su madre imploró, su voz resonando con un toque de súplica. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Sofía, confundida y asustada. Con cada palabra, la sombra parecía encogerse, pero la esencia de su ser la llamaba, su voz resonando en eco, solo lo que tú estás dispuesta a dar. Sofía tembló, enfrentando un nudo en su estómago. Nunca te dejaré en paz, gritó decidida, su corazón latiendo con fuerza, recogiendo cada resquicio de amor. Pero la habitación comenzó a crujir, el suelo desgarrándose bajo sus pies mientras la sombra se abalanzaba hacia ella, los ecos se intensificaron en su mente, tomando forma en forma de gritos y risas, un coro de almas atrapadas perdidas en el tiempo. ¿Cuál es tu elección, Sofía?, volvió a susurrar la sombra, y en ese instante, supo que el precio sería alto, quizás demasiado alto. Desesperada, Sofía comprendió que su amor podía ser un arma, una luz, o podría convertirse en la herramienta que llevaría su alma al abismo. Solo hay una manera de saberlo, susurró, y con la mirada fija en la sombra, dio un paso hacia el fuego. La habitación pareció congelarse y, en ese momento, un silencio abrumador la envolvió. Pero entonces, el estruendo de una risa profunda rompió la calma, resonando alrededor, llenando cada rincón de la habitación. La sombra se alimentaba de su duda, de su miedo, listo para bailar en este juego infernal. Sofía. La pregunta flotó en el aire como un presagio, mientras una pulsante oscuridad comenzaba a devorar toda la luz, con el medallón chisporroteando a su lado.
Sofía sabía que la única forma de destruir la oscuridad era pasar a través de ella. Pero la sombra tenía un as bajo la manga, y estaba a punto de revelar su carta más dañina: ¿quién perderás esta vez? La voz se convirtió en un eco helado que retumbó en su mente, y la duda volvió a nacer. Mientras los ecos de la oscuridad tronaban, Sofía comprendió que el duelo apenas comenzaba. El camino hacia la luz estaba cubierto de sombras, y su mayor miedo comenzaba a hacerse realidad. Superaría el sacrificio, o las cadenas del pasado siempre la atraparía. Sofía se adentró en la espesa oscuridad, el medallón brillando con fuerza a su lado. La risa de la sombra resonaba en su mente como un tambor que marcaba el ritmo de su temor. El fuego, lejos de ser un refugio, se había vuelto en su contra, un recordatorio de que cada paso hacia adelante podía significar la pérdida de algo irremediable. ¿Quién serás cuando todo esto termine?, interrogó la sombra, su voz teñida de burla. ¿Una heroína o una víctima más de la desesperanza? La habitación se torció a su alrededor, paredes que parecían acercarse como si quisieran aplastarla. Sofía cerró los ojos por un instante, tratando de aferrarse a la imagen de Clara, a la calidez de su hermana, a los momentos compartidos. Abrir los ojos significaba encarar la verdad, pero también era la única opción. Con un grito ahogado, dio un paso más hacia el fuego. La luz ardiente parecía querer devorarla, a la vez que ofrecía un calor reconfortante. Con cada paso, el eco de las almas perdidas se intensificaba, un coro de voces que le suplicaba. No estaban lejos, estaban allí, al borde de su conciencia alto, clamó, alzando el medallón hacia la sombra. La luz resplandeció y, de repente, las sombras comenzaron a retorcerse. No me bajo de la lucha por ti, Clara. Las llamas se alzaron, formando una barrera entre ella y el abismo que amenazaba con succionarla. Las risas cesaron y un silencio abrumador llenó el aire. Los rostros de las almas perdidas comenzaron a aparecer detrás de la sombra, sus ojos vacíos reflejaban dolor y sufrimiento. Sofía sintió como su corazón se encogía. Era eso lo que le esperaba a su hermana. Lo que pasaría si fallaba. ¿Te gustaría conocer sus historias, hija?, sugirió la sombra, acercándose. La tensión en el ambiente era palpable. Cada palabra era un cuchillo afilado que cortaba la realidad de Sofía. Aunque la mayoría de las historias terminan mal. Tragó saliva, recordando las advertencias que su madre había hecho sobre la brujería. Nunca te acerques a la oscuridad, le había dicho. Y ahí estaba, enfrentándose a ella. No soy como ellas. No voy a dejarme atrapar. ¿De verdad lo crees? La sombra se inclinó hacia ella, y sus ojos, una mezcla de abismo y estrellas, brillaron con malicia. Son sus almas las que te llaman, Sofía. ¿No lo sientes? Ellas desean ser liberadas y tú tienes la llave. Las voces se elevaron como susurros, cada una con una historia desgarradora que contar, pasiones, traiciones y deseos incumplidos. De repente, Sofía se sintió abrumada, atrapada por la historia de una mujer que había hecho un pacto y había perdido a su hijo, y otra que había amado tanto que había vendido su alma para mantenerlo cerca. ¿Te atreverías a cargar con el mismo peso?, inquirió la sombra, enarcando una ceja. Yo haré lo que sea por Clara, respondió Sofía, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo comenzaba a esfumarse alrededor de ella. Muy bien. Escoge, dijo la sombra, extendiendo su mano hacia el medallón. O te quedas aquí y te conviertes en una de ellas, o me ofreces por fin lo que deseo y ella será tuya de nuevo. Sofía sintió una presión creciente en su pecho. ¿Qué es lo que quieres? Su voz temblaba, pero su determinación comenzaba a crecer. Tu amor y tu fe. La sombra sonrió de forma siniestra. Dame eso y te daré a tu hermana. Las llamas en el medallón chisporrotearon ante la propuesta. Podía arriesgar su propio amor para salvar a Clara. La presión aumentaba, haciendo que su cabeza girara y el suelo temblara bajo sus pies. No, no puedo, murmuró. Pero en su mente se repetía el eco de las almas. No puedo dejarla sufrir. Entonces, ¿qué eliges? La voz de la sombra reverberaba, intensa y seductora. Sofía miró el fuego una vez más. La decisión que estaba a punto de tomar podía cambiarlo todo. Se sentía atrapada entre el amor y el sacrificio, entre la salvación y la condena. Con fuerza renovada, dio un paso adelante y gritó, haré lo que haga falta. Un destello iluminó la habitación, y la sombra rió con fuerza. Su risa resonando en cada rincón. El aire se volvió más espeso, casi tangible. Entonces, adéntrate en el otro lado. Con un último vistazo a las llamas, Sofía se lanzó hacia la oscuridad, dispuesta a enfrentar lo que viniera, ya sea redención o perdición.
La risa de la sombra la siguió, como un eco interminable. Al cruzar el umbral, una nueva realidad se reveló ante sus ojos, un paisaje de sombras y ecos, las cadenas del pasado amenazaban con atar su voluntad, y las almas encerradas gritaban por su liberación. ¿Sería ella el faro en este oscuro océano, o se convertiría al final en parte de él? Mientras avanzaba, se dio cuenta de que algo oscuro la había seguido en su viaje, y ahora tenía que enfrentarlo. ¿Estás lista para descubrir los secretos que yacen aquí? La sombra susurró detrás de ella, de nuevo burlona. Sofía entendió que su mayor lucha apenas estaba comenzando. Sofía sintió como el aire se espesaba a su alrededor mientras se adentraba en el paisaje de sombras. Cada paso resonaba como un golpe de tambor en su pecho. La risa de la sombra la seguía, burlándose, retumbando en sus oídos. Había cruzado al otro lado y sabía que no había vuelta atrás. Listo para buscar la verdad, murmuró la sombra, acercándose. Su aliento helado la envolvió. Aquí es donde todo se decide. Serás la heroína de tu propia historia, o te convertirás en otra de las almas atrapadas. Sofía miró a su alrededor. Sombras danzaban, figuras perdidas se retorcían y lloraban en un coro sin fin. Su mirada se posó en un grupo de distintas mujeres, vislumbres de su madre, su abuela y otros rostros familiares, todas atrapadas, perdidas en la desesperación. El corazón de Sofía se retorció al ver a las mujeres de su linaje, el legado de sufrimiento que había quieto sobre sus hombros. Clara, gritó, su voz atravesando la oscuridad. Estoy aquí para salvarte. Pero no recibió respuesta. En cambio, las risas se intensificaron, como si el acto de intentar romper el ciclo solo alimentara más la oscuridad. Recuerda, el amor no siempre es suficiente, dijo la sombra, rodeándola. Siempre hay un precio que pagar. No voy a permitir que estas cadenas nos ataquen más, respondió Sofía, su furia volviéndose una llama ardiente. Se aferró al medallón, que brilló intensamente en su pecho, reconociendo el eco del amor que había tenido siempre por su hermana. Con cada latido, recordó las risas compartidas, los secretos, las noches de cuentos y promesas. La sombra retrocedió un poco, asustada por la luz que emanaba del medallón. Esa luz puede ser su perdición, pero también la tuya. Si tú lo dices, Sofía sintió la energía del medallón vibrando y se sintió imbuida de fuerza. Pero no voy a dejar que el miedo y el dolor nos controle. Vengo a luchar por nuestra libertad. El brillo del medallón estalló en luz pura que iluminó la oscuridad, fragmentando la realidad que las sombras habían tejido. Sofía gritó con toda su fuerza, Clara, ven a mí. La oscuridad no te tendrá. Y entonces, en medio del caos, vislumbró a su hermana, Clara, con la mirada asustada, atrapada en un torbellino de sombras. Sofía, gritó, su voz un eco desgarrador que atravesó la negrura. Por favor, ayúdame. Sofía sintió un nudo en su garganta, pero no había tiempo que perder. Con un impulso, atravesó a través de las sombras hacia la figura de su hermana. Voy a liberarte. No dejes que tomen tu luz. Clara exclamó, mientras la oscuridad intentaba asimilarla. Sofía fue invadida por una oleada de amor y miedo. Era el momento de romper el ciclo que las había atado por generaciones. El medallón se iluminó aún más, creando un espacio entre ellas donde las sombras se oscurecieron, temiendo la luz que emanaba de su amor. Agárrate de mí, gritó Sofía, extendiendo la mano hacia su hermana, sintiendo su esencia, su conexión. Clara extendió lentamente la mano, y en el instante en que sus dedos se tocaron, un destello de luz iluminó la habitación. El medallón comenzó a brillar con energía vibrante, expandiendo el resplandor hacia las sombras, dispersándolas como humo en el viento. La risa de la sombra se convirtió en un grito de ira. No. No pueden liberarse. Esto es mío. Pequeñas luces comenzaron a manifestarse alrededor de Sofía y Clara. Eran las almas de sus ancestros, unidas en una conexión de amor y dolor, luchando junto a ellas. El vínculo de sangre se volvió un río de fuerza. Nosotros elegimos, gritó Sofía, su voz resonando con determinación. No seremos parte de tu juego. El caos se intensificó mientras la luz del medallón formaba un tornado que absorbía las sombras, incluidas las risas crueles de la viuda. Sofía sintió que el amor por su hermana y el deseo de libertad posibilitarían un nuevo comienzo. Esto termina aquí, exclamó, y con ese grito, derribó las paredes del abismo que las había atrapado. Se sintió levantada por la corriente de energía, el vínculo repleto de luz, y en ese instante, el abismo se cerró y todo se iluminó con un brillo cegador. Cuando la luz se desvaneció, Sofía se encontraba de pie en su hogar, el medallón ahora opaco en su mano. Las sombras habían desaparecido. Se giró y vio a Clara,
a su hermana, con los ojos llenos del amor que no se había perdido. Lo hiciste, dijo Clara, sonriendo a través de las lágrimas. Sofía la abrazó, aliviada, sintiendo que el peso de generaciones se desvanecía. Nunca me iré. Siempre estaremos juntas. Ambas se miraron, y supieron que el peligro aún no había desaparecido del todo. Sin embargo, la oscuridad había encontrado su fin en la luz del amor. Aunque el pasado continuaría para siempre en sus historias, el futuro brillaba con nuevas premisas de esperanza, no era solo un final, era un nuevo comienzo. Juntas, tendrían el poder para mantener la sombra a raya. La familia, en todos sus matices dolorosos y bellos, era su fortaleza. Es hora de cerrar la puerta de aquellos secretos, dijo Sofía, con resolución. La risa de la viuda resonaba en la distancia, pero Sofía y Clara sabían que la batalla había sido ganada, al menos por ahora. Con un suspiro de alivio, se unieron en ese nuevo capítulo, dejando atrás la oscuridad y avanzando hacia un futuro luminoso. Sofía y Clara habían ganado, y nada podía detener su luz. Pero tú, como lector, necesitas estar aquí para no perderte lo que vendrá a continuación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para disfrutar de más historias exclusivas, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta sorprendente conclusión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor y la valentía pueden vencer incluso las sombras más oscuras. Tu apoyo es crucial.